Buenas noches. Hoy es el 2 de septiembre del 2016. Mi nombre es Matthew Ogden y nos encontramos en la videoconferencia semanal del viernes por la noche en larushpac.com. Se encuentra en el estudio conmigo Jeffrey Steinberg del Executive Intelligence Review y vía video nos acompañan dos miembros del comité político de LaRouche-PAC. Nos acompaña Dave Christie desde Seattle, Washington, bienvenido. Y Diane Ser nos acompaña desde la ciudad de Nueva York. Para empezar, quiero decir que tuvimos un diálogo con Lyndon y Helga LaRouche hace unas cuantas horas y es muy claro que estamos en un punto de intersección de la culminación de tres iniciativas muy importantes que el movimiento de LaRouche ha estado dirigiendo por varios años. Número uno, estamos en la víspera de la cumbre del Grupo de los 20, la cumbre de Vladivostok y 2 semanas después la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es muy claro que las iniciativas se están tomando para crear una nueva arquitectura financiera para el planeta en torno al desarrollo de la nueva ruta de la seda. Y voy a decir rápidamente, si no han visto todavía, hay un video muy excelente de 20 minutos en larushpac.com titulado La nueva ruta de la seda se convierte en el puente terrestre mundial. Elabora sobre el contenido de la publicación del Executive Intelligence Review del mismo título. Diría que definitivamente lo miren si no lo han hecho. En el frente doméstico, tenemos una campaña muy intensa que ahora está escalando para restablecer la Glass-Steagall y para movilizar a las fuerzas para obligar que haya un voto antes de que tomen lugar las elecciones presidenciales. Y luego tenemos una presión para reanudar la investigación completa a los ataques del 11S con la desclasificación de las 28 páginas que sucedió. Y también se tiene que avanzar con la búsqueda de decenas de miles de más páginas que todavía se mantienen secretas. Y en ese frente estamos a una semana del 15 aniversario de esos ataques horrendos, el 11S. Y vamos a ver una serie de conciertos que se llevarán a cabo en Nueva York. Y Diane va a hablar más de esto, del Requiem de Mozart, que se interpretará en la Catedral de Brooklyn, en una importante iglesia en Manhattan y en otras partes para conmemorar a las víctimas de esos ataques y para lograr la justicia. Esto será conjuntamente con un seminario estratégico que se llevará a cabo en Nueva York sobre el mismo tema. Y al mismo tiempo hay una gran presión para obligar a que haya un voto en el Congreso con esperanza la semana que viene, antes de este aniversario, sobre la ley JASTA, la ley de justicia contra los patrocinadores del terrorismo. El Congreso regresa la semana que viene y como parte de esa presión, el ex senador Bob Graham estaba en Washington, D.C. antier en una conferencia de prensa muy importante que él llevó a cabo en el Club Nacional de Prensa. Jeff y yo tuvimos la oportunidad de atender a esa conferencia de prensa y vamos a presentar extractos de esta conferencia de prensa como parte de nuestro programa esta noche. Pero antes de llegar a eso, quiero iniciar con el diálogo que tuvimos con el señor LaRouche hace unas cuantas horas, en particular sobre la necesidad de iniciar una movilización inmediata para restablecer la Glass-Steagall. Para presentar el tema, voy a leer la pregunta institucional que recibimos hoy, que le presentamos al señor LaRouche, y le voy a pedir a Jeff que elabore un poco sobre cuáles fueron los comentarios del señor LaRouche como respuesta a esta pregunta. Y dice: tú has advertido que a menos que el Congreso de Estados Unidos actúe y ahora, en septiembre, para restablecer la ley Glass-Steagall como el primer paso en una reorganización más grande de la política económica y monetaria, entonces todo el sistema transatlántico se dirige a una explosión. ¿Podrías abordar más sobre la importancia de que se apruebe la Glass-Steagall en la próxima sesión del Congreso inmediatamente después del Día del Trabajo? Jeff. Bien, el señor LaRouche fue muy directo. Él dijo, si no se implementa la Glass-Steagall como el punto de partida para tal reforma completa de todo el sistema financiero y monetario de los Estados Unidos y extenderlo hacia Europa también, entonces muchísima gente va a morir. Se reduce a eso. El sistema financiero europeo, los principales bancos europeos
que están completamente combinados con los bancos de Wall Street. Llevan en sus libros probablemente cientos de billones de dólares en derivados y deuda morosa de todo tipo también. Están en bancarrota sin esperanza, y a menos que simplemente la Glass-Steagall y se separe y simplemente se elimine toda esta deuda de los derivados y de casino, entonces no hay ninguna oportunidad para que haya un cambio en la situación que tenemos en la economía estadounidense en este momento y de manera similar en Europa. En otras palabras, hay un derrumbe de la productividad. No crean en las cifras sobre la creación de trabajos, porque la realidad es que 93.5 millones de estadounidenses en edad de trabajar no tienen trabajo, porque han abandonado el tratar de encontrar un trabajo o nunca han encontrado un trabajo. Por lo tanto, nunca se les ha considerado en la fuerza laboral desde el principio. Además de eso, un mayor porcentaje de gente se encuentran relegados a trabajar por medio tiempo, algunas veces unas cuantas horas en diferentes empleos, porque no hay trabajos productivos de tiempo completo en la economía. Hay muchos trabajos parasitarios, hay muchos otros trabajos que en una economía saludable serían necesarios y útiles. Pero cuando tenemos un derrumbe de la producción como tenemos en los Estados Unidos y en Europa, y además de eso, tenemos la crisis bancaria enorme, la burbuja financiera que es mayor que el 2008, entonces tenemos una perfecta tormenta que resultará en muertes masivas. Ahora, la Glass-Steagall es el primer paso. De ninguna manera es la totalidad de lo que se debe hacer. El señor LaRouche ha planteado las 4 leyes cardinales, las 4 principales iniciativas que se deben llevar a cabo para restablecer la productividad, para crear trabajos genuinamente productivos. Pero el punto de partida tiene que ser la separación de las funciones bancarias legítimas de la actividad especulativa que ha saqueado completamente la base de los depositantes en los bancos comerciales desde la derogación de la Glass-Steagall. Ahora, ambos partidos en su plataforma han apoyado el restablecimiento de la Glass-Steagall. Y esto no es simplemente una cosa superficial. Hubo una lucha en la convención republicana en la gente del comité de la plataforma. Hay un impulso muy agresivo para que se adoptara la Glass-Steagall. Lo mismo sucedió en el Partido Demócrata. Hillary Clinton no ha hecho un llamado público para que se restablezca Glass-Steagall. Así que ambos partidos están preparados. Hay proyectos de ley en ambas cámaras del Congreso. Y puede haber una votación y debe haber una votación, no después de la elección, no durante la última sesión del Congreso, sino en el periodo de las próximas 2 a 3 semanas, empezando el martes 6 de septiembre, cuando el Congreso regresa a Washington. El miércoles será el primer día completo en que el Congreso esté en sesión. Y esta debe ser una de las primeras acciones del Congreso durante esta sesión interina, y no va a suceder a menos que haya una movilización total del pueblo de los Estados Unidos. Hay grandes instituciones, desde el sindicato AFL-CIO a diferentes organizaciones de derechos civiles que están de acuerdo en esta cuestión de la Glass-Steagall, pero lo que se requiere es un enfoque absoluto y dura y una intervención estilo láser. Y nada resume esto más claramente que lo que el señor LaRouche ha dicho repetidamente en los últimos días, es decir, si no se aprueba la Glass-Steagall, si no intervenimos para asegurarnos que el Congreso lo haga, uno morirá como resultado de eso. Yo quiero usar como ejemplo del tipo de impulso estratégico que se requerirá para obligar que se apruebe la Glass-Steagall. Quiero usar como ejemplo lo que el movimiento de LaRouche pudo hacer movilizando a las fuerzas en el país para obligar a que se desclasificaran las 28 páginas, porque es un ejemplo muy similar del tipo del gran aumento
en activismo en todo el país, dirigido con este enfoque que se requerirá en este momento, en las próximas semanas, para obligar a que se lleve a cabo la votación a favor de la Glass-Steagall. En este sentido, quiero presentar un corto video de como 7 minutos que son extractos de la muy exitosa conferencia de prensa que el ex senador Bob Graham llevó a cabo en el Club Nacional de Prensa este miércoles pasado. Y les invitamos a que vean toda la conferencia de prensa que está disponible en el canal de YouTube de la Rush PAC. Pero en este momento quiero mostrarles esto y usarlo para tener una discusión más amplia aquí. Muchas gracias, señor Burr, y gracias por darme la oportunidad de regresar al Club Nacional de Prensa. Como se ha dicho, el 15 de julio, después de unos 14 años, el capítulo de 28 páginas del informe final de la investigación conjunta del Congreso sobre el 11S fue publicado. Esto fue quitarle el corcho a la botella, porque hay mucha información, como las 28 páginas, que se ha ocultado. Y fue necesario que esta primera parte de material llegara al público con el fin de obtener el apoyo que será necesario para que el resto del material circule. Ahora que se ha abierto la botella, ¿qué es lo que probablemente se derramará? Yo pienso que hay 3 tareas en las que el líquido se vertirá. Una es, las 28 páginas fueron escritas en el otoño del 2002, pero en varias instancias no se completaron. Teníamos la misión de presentar nuestro informe final antes del fin de esa sesión del Congreso, lo que significó que era para el fin de diciembre del 2002, y había varios aspectos que no se habían abordado completamente. Como ejemplo, el papel del príncipe Bandar, el embajador saudita de larga data a los Estados Unidos. En las 28 páginas se revela que el libro de Abu Jebeda, uno de los principales colaboradores de Osama Bin Laden, contenía los números telefónicos que de otro modo no estaban disponibles a la mansión de Bandar en Aspen y a su guardaespaldas aquí en Washington. También había información sobre el hecho de que tanto él como su esposa habían estado involucrados en la transferencia de dinero que parecía que fue a los mentores y protectores de los 3 secuestradores en San Diego. ¿Es ahí a donde fluyó el dinero o terminó respaldando a los secuestradores? Ese es el tipo de cuestiones que se hicieron en las 28 páginas. Y yo espero que ahora vamos a obtener información que nos permita cerrar esas lagunas. Senador Graham, gracias y felicidades por lo que está haciendo en insistir que los hechos del 11S salgan a la luz. Como ha indicado y la prensa ha indicado, las 28 páginas y la información de medios de comunicación creíbles de que hubo reuniones. Estos son hechos, no son mitos y preguntas, sino hechos. En San Diego, la reunión del director saudita de asuntos religiosos con por lo menos 3 de los secuestradores y 15 de los 19 secuestradores eran de Arabia Saudita. Se pagó dinero de la cuenta del príncipe Bandar. Esos son los hechos, pero parece que la política estadounidense es ocultar y ofuscar. ¿Por qué? ¿Es porque tanto los demócratas como los republicanos quieren complacer a Arabia Saudita? Lo que no entiendo es la razón por qué no tomamos estos hechos y avanzamos, porque estos son los hechos. No, este no es un tema partidario. De hecho, en la Cámara, el esfuerzo para que se apruebe la ley HASTA, que va a modificar la defensa de la inmunidad soberana, y antes de eso, una resolución instando al presidente la publicación de las 28 páginas, fue dirigida por el republicano Walter Jones de Carolina del Norte y el demócrata Stephen Lynch de Massachusetts. Este ha tenido un fuerte apoyo bipartidista. Si algo es más, la rama ejecutiva en contra del pueblo de Estados Unidos ha sido la rama ejecutiva, no solo a través del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, pero el Tesoro y las agencias de inteligencia, que han sido en gran parte el obstáculo a permitir esta información que la conozca el pueblo de Estados Unidos y dejar que el pueblo de Estados Unidos haga su propio juicio. ¿Qué piensa sobre lo que debemos hacer con esta relación con Arabia Saudita?
Florida. Soy Jeff Steinberg del Executive Intelligence Review. Senador, el exsecretario de la Marina John Lehman, que era miembro de la comisión del 11S, le dijo a 60 Minutos en abril que nunca se completó la investigación de la comisión del 11S. Y por lo que acaba de decir, la investigación conjunta fue limitada debido al tiempo y a los recursos. Ahora, 15 años más tarde, tenemos las 28 páginas. Como ha indicado, hay muchos hechos ahí. Había un informe de 47 páginas escrito al principio de la comisión sobre el 11S de 2 personas de tu equipo que seguían las investigaciones de los sauditas. Ellos hicieron una lista de 22 oficiales saudíes que tenían contacto directo con los secuestradores de San Diego. ¿Cuál piensa que será el siguiente paso? ¿Habrá una nueva investigación sin el límite de tiempo y otros problemas? ¿Apoya eso? ¿Y cómo ve que se avance partiendo de esto, además de la demanda que esperamos sea readmitida para divulgar pruebas en contra de los saudíes? Además de la solicitud a los archivos nacionales, que son los custodios de los documentos de los ciudadanos sobre el 11 de septiembre, de publicar aquellas secciones de su informe que no se han publicado, que se relacionan con el seguimiento de las pistas que están en esas 28 páginas. Uno se puede preguntar, en esas páginas hay un capítulo sobre el príncipe Bandar que sigue las pistas que fueron subrayadas en las 28 páginas. Eso será lo primero. Lo segundo, se tendrá que usar más la ley de la libertad de información con el FBI y la CIA. Otra cosa será el presidente. Yo puedo entender por qué George Bush actuó de la manera en que lo hizo. No puedo entender por qué Barack Obama está actuando como lo ha hecho. Esta información se va a conocer, ya sea en el 2016 o en el 2026 o en el 2036 o 2046. Va a ser como los documentos del Pentágono y todos esos otros escándalos. Al final se conocen. Y yo pienso que el legado de Barack Obama va a ser manchado cuando la gente reconozca cuánta información estaba bajo su control y él tomó la decisión ejecutiva de continuar restringiéndosela al pueblo de los Estados Unidos. Así que esas son, yo pienso, las principales acciones. Todas, a la larga, regresan al pueblo de Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos le interesa conocer qué es lo que su gobierno hizo, en particular si hizo acciones atroces. Si así es, ¿les pondrán suficiente presión política? Lo más inmediato es contactar a su miembro del Congreso e instarlo a él o a ella que voten a favor de la ley JASTA. Esta ley ha tenido un cambio dramático en su existencia en los últimos 4 o 5 años. Parece que ahora está más cerca de lograr su fin hoy de lo que parecía en el último periodo. La clave será si el Congreso va a llevar a cabo el voto. Es ahí donde se debe concentrar la presión hasta que esta tarea importante se logre. Lo que yo pienso que las 3 direcciones más importantes van a ser, después de las 28 páginas, son, primero, seguir las pistas que estaban en las 28 páginas, tal como el papel del entonces embajador a los Estados Unidos de Arabia Saudita, el príncipe Bandar. Segundo, se ha desarrollado información desde que se escribieron las 28 páginas en el otoño del 2002, tales como la existencia de esta relación entre una prominente familia saudita y Mohammed Atta y 2 de sus compatriotas en Sarasota, Florida. Y tercero, el litigio que ha sido impedido por la defensa de la inmunidad soberana que el Reino de Arabia Saudita ha presentado. Estos son, yo pienso, los 3 principales canales en los cuales obtendremos una información adicional de la relación entre Arabia Saudita y los 19 secuestradores. El informe, yo pienso que hizo el caso de que un investigador, al leer lo que el príncipe Bandar había hecho, diría, quiero continuar esta investigación. La cuestión es,
¿Se siguieron estas pistas? Y si es así, ¿con cuál fin? Y yo pienso que lo que vamos a encontrar que sí, se siguieron esas pistas. Y aquí hay informes investigativos que llevaron a concluir este caso. Como pueden ver, su servidor Jeff Steinberg estaba a la mano para hacer una pregunta al senador Graham. Y el énfasis del senador Graham, lo cual repitió varias veces, que era que se debe publicar el documento sobre el príncipe Bandar, el embajador saudita. Tal vez, Jeff, quieras elaborar un poco más sobre cómo debe seguir esta investigación. Bien, yo pienso que el senador ha dejado muy claro que hay 80,000 páginas de documentos que el FBI ha reconocido tardíamente y a regañadientes que existen en Sarasota, Florida. Estoy seguro que esa es una pequeña fracción de los documentos allá. El senador Graham dijo que 13 de los 19 secuestradores en algún momento u otro se encontraban en Florida antes del ataque. En Paterson, Nueva Jersey, fue otro centro donde los secuestradores vivieron y entrenaron por un periodo de tiempo. Falls Church, Virginia, era también un lugar donde un número de ellos estuvieron, pero también era el punto de convergencia. Era una especie de base. Y se confirmó un informe de que un ministro saudita de alto nivel estaba en el mismo hotel en Falls Church, Virginia, como el grupo de los secuestradores la noche antes del secuestro. Así que hay muchas pistas y sin duda entre el FBI, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, hay una sopa de letras de 16 agencias de inteligencia que sin duda tienen millones y millones de páginas de material no divulgado. Y yo pienso que una de las cosas más importantes, y de nuevo el senador Graham fue muy claro sobre esto, la forma más agresiva y efectiva de obligar que haya nueva información sobre lo que verdaderamente sucedió es incluyendo de nuevo a la monarquía saudita en la demanda. Lo que quiere decir que la ley HASTA debe ser aprobada en el Congreso, debe ser aprobada por una mayoría a prueba de veto. Y de nuevo regresamos a la misma cuestión. Usted, el pueblo estadounidense, ¿va a defender y luchar por algo que es urgentemente necesario? ¿O va a tratar esto, la democracia, como un deporte para espectadores? Y si escogen lo último, entonces la consecuencia será que vamos a tener más de lo mismo y peor. Y yo pienso que el hecho que el senador Graham se enfocó en que haya más divulgación, y como él dijo, se ha destapado la botella, pero el contenido apenas está saliendo. Hay mucho más que se debe hacer y por supuesto, el próximo fin de semana es el 15 aniversario de los ataques del 11 de septiembre iniciales. Y no olvidemos que es el 4º aniversario del segundo ataque del 11 de septiembre en Benghazi en el 2012. Y esto no es solamente un asunto muy importante en términos de las consecuencias del encubrimiento original de la participación saudita, pero es un asunto muy inmediato e intenso relacionado a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y tenemos que ser muy directos sobre eso. El encubrimiento de Benghazi es parte de la continuación del encubrimiento del papel saudita en los ataques originales del 11 de septiembre. Diane, obviamente tú estás en medio de organizar los actos conmemorativos por el aniversario y la conferencia y encabezando la actividad ahí en Nueva York. Tal vez puedas retomar de esto. Bien, quisiera tomar un paso atrás porque una de las cosas que el senador Graham abordó de por qué esto es tan importante, y él dijo que había 3 razones. Una es la cuestión de la justicia para los familiares de la gente que fue asesinada. 2, una cuestión obvia es la cuestión de la seguridad, porque si no destruimos a estas redes, los van a usar constantemente. Y 3, que pienso que es verdaderamente importante y no puede exagerarse, que es la cuestión de si el pueblo tiene confianza en su gobierno. Porque una vez que la población de Estados Unidos ya no confía en su gobierno,
que es casi donde nos encontramos ahora, entonces se pierde la república. Nuestra república, remontándonos a la concepción de Nicolás de Cusa y su concordancia católica, depende en esta cuestión del consentimiento del gobernado. Y si se desconfía en el gobierno, entonces no se le dará el consentimiento de representarlo a uno. Y lo que el señor LaRouche dijo en los últimos días es que lo que vemos entre el logro que fue impulsado por nuestro trabajo y entonces el que los congresistas Jones y Lynch prácticamente hicieron la amenaza, no con estas mismas palabras, pero dijeron: sabemos que somos inmunes si leemos esta documentación en el pleno. Y esto es lo que está impulsando a la Glass-Steagall en términos de las plataformas de los partidos. Y estos congresistas están empezando a ser obligados a representar a la población. Y quisiera poner esto en el contexto internacional, porque lo que tenemos con la reunión en Vladivostok que está llevándose a cabo ahora y el grupo de los 20, porque se sabe que el sistema transatlántico está completamente en bancarrota y no hay nada que absolutamente Obama y la configuración actual del Banco Central Europeo, ¿qué es lo que le ofrecen al mundo? ¿Tasas de interés negativas? Mantengan su dinero con nosotros y les vamos a hacer que paguen. En otras palabras, no hay nada que pueden hacer, sino lo que se tiene con Rusia y China. El trabajo de China. La gente que ha seguido nuestra página pueden ver el programa del miércoles, el nuevo paradigma en la cuestión de la cara oculta de la luna, o la conversación que tuvimos el jueves en la noche. Hay todo este universo. Empecemos con el sistema solar. Todo esto se está abriendo, que es la colaboración que Asia está ofreciendo. Y lo que los chinos han hecho, ellos son los anfitriones de la reunión del grupo de los 20 y han nombrado que el presidente Putin es el invitado de honor y también el presidente Al-Sisi es otro invitado de honor en esta reunión. ¿Y cuál es la respuesta de Obama? Él piensa que va a presentarse y promover de alguna manera la Asociación del Transpacífico, que va a ser un completo fiasco. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos, y los rusos dejaron muy claro en una entrevista en Xinhua antes de esta reunión, que Moscú y Pekín necesitan a Washington como un socio. Y esto me hizo muy feliz como estadounidense, porque yo pienso que Estados Unidos debe ser socio de esto. Y también esto es paradójico. La persona que fue entrevistada dijo que Washington puede ser un socio complejo e impredecible. Yo diría que nuestro trabajo como estadounidenses, en un sentido, se nos ha dado una misión y otros líderes muy importantes están diciendo que Estados Unidos se requiere como un socio valioso para este nuevo paradigma. Lograr esto eliminando a este régimen criminal que tenemos. Parte de lo que vimos con el 11S es que el encubrimiento se ha llevado a cabo a través de dos gobiernos, de que Obama no solamente ha sido un cómplice en esto, pero sus políticas en la región han contribuido al crecimiento del EIS, el crecimiento de Al-Qaeda, su capacidad de reclutar. Durante estos años hemos perdido 4.500 soldados en Irak, que ahora se reconoce fue un completo fraude y mentira, y eso resultó en el informe Chilcot. Y con respecto a la cuestión del 11S, por lo tanto, vamos a tener la justicia. Y la justicia no significa venganza o represalia. Significa, si vamos a restaurar a nuestra nación a algo donde demos nuestro consentimiento a ser gobernados por nuestro gobierno. Y cuando uno mira a la cuestión de Mozart, y vamos a presentar el Requiem, en el cual nuestro coro participará y está trabajando, el compromiso de Mozart fue ese. Él respaldó a la revolución estadounidense. Él respaldó las ideas de crear una república y lo asesinaron. Su trabajo fue eliminado, su contribución, lo que pudo haber hecho si hubiera vivido más tiempo. Y la pieza ha seguido viviendo porque tiene una cualidad que es inmortal, que efectivamente encarna la cuestión de la creatividad humana. Y lo que vemos
la respuesta de la gente que participa en esto es el desarrollo de una cierta pasión que probablemente siempre han tenido, pero debido a que tendrán la oportunidad de participar en algo que es tan profundo y tan hermoso y que tiene una misión para el mundo real, ellos se están volviendo apasionados de nuevo, que es algo que ha faltado. Todo el mundo puede pensar en conversaciones que han tenido con sus amigos, sus vecinos sobre la próxima elección o sobre cualquier cosa, y la población se ha vuelto desapasionada, lo cual es el por qué la gente no actúa cuando deberían o cuando pueden actuar. Así que yo tengo un sentido de que estamos al borde de un gran logro del que Estados Unidos será parte. Incluso si mucha gente en Estados Unidos no aprecian totalmente por qué está aquí y cómo es que se han vuelto parte de esto. Absolutamente, voy a hacer un eco exactamente lo que acabas de decir, Diane. En su discurso en el club de prensa, el senador Graham hizo cita de la anécdota muy citada de Ben Franklin en la Convención Constitucional de Filadelfia, cuando una mujer le preguntó ¿qué es lo que nos has dado? Y él contestó, una república si puedes mantenerla. Y la pasión que el senador Graham ha mostrado en torno a esto, ha mantenido su papel y esta lucha por 15 años para que se hagan públicos estos documentos. ¿De dónde proviene esta pasión? Quiero decir, aunque el FBI trató de intimidarlo personalmente y le dijeron que cediera, básicamente le dijeron empieza a vivir. El senador Graham ha rehusado ceder porque él ve esto como debe verse como una cuestión existencial para la sobrevivencia de la República estadounidense, no solo desde el punto de vista de la justicia y de la seguridad nacional, sino de la sobrevivencia misma de nuestra nación como una forma republicana de gobierno. Y yo afirmaría que vemos la misma cuestión existencial cuando hablamos del restablecimiento de la Glass-Steagall, la magnitud de la implosión del sistema transatlántico, lo que estamos a punto de ver. Si esto sucede sin tener el liderazgo necesario con el restablecimiento de la Glass-Steagall y otras cosas para proteger al pueblo de los Estados Unidos de la caída del tipo de crisis financiera, esta república no va a sobrevivir y la oportunidad existe, está a nuestro alcance de unirnos a la nueva arquitectura financiera y de crear el tipo de productividad en el crecimiento en esta nación que nunca se ha visto, que superaría incluso lo que logramos durante el nuevo pacto de Franklin Roosevelt si nos uniéramos a la nueva ruta de la seda que ahora China dirige y otros. Así que es el mismo tipo de pasión que se necesita aplicar a esta cuestión también. Solo para agregar, porque pienso que el otro lado de esto es lo que el señor LaRouche ha identificado, que estamos en un punto ahora en que el viejo concepto de la soberanía desde el punto de vista de la geopolítica, que las acciones que se están haciendo en el mundo por parte del liderazgo de Rusia, China e India, obviamente son un eco de lo que el señor LaRouche y su esposa Helga han planteado por un periodo de más de 40 años. La discusión de la nueva arquitectura financiera verdaderamente empezó cuando el señor LaRouche propuso el Banco de Desarrollo Internacional, sus propuestas para una conferencia de un nuevo Bretton Woods a principios de los 90, y eso es algo que recibió el apoyo del presidente Néstor Kirchner de Argentina. Putin también estaba hablando de este concepto también de una nueva arquitectura financiera a principios del 2000. Claramente el papel de los LaRouche de estar al frente de este nuevo paradigma y el potencial de que éste existiera. Y lo que el señor LaRouche enfatizó es que estamos avanzando más allá del viejo sistema nacional. Eso no significa que vamos a dejar de tener naciones, sino más bien el primero y principal pensamiento será el que la humanidad se ve a sí misma desde el punto de vista de los fines comunes de la humanidad y que la humanidad se va a ver como lo primero. Y yo pienso que vemos las implicaciones de la política de la nueva ruta de la seda y de la nueva arquitectura financiera. Esto es simplemente para facilitar la ampliación de este concepto.
Y yo pienso que en esa luz es importante que el hindú acaba de entrevistar a Helga Sepp-LaRouche y en la cobertura de ese artículo ellos citan la cuestión del estrecho de Bering, con el túnel bajo el estrecho de Bering para conectar a Eurasia con Norteamérica. Y yo pienso que esto es relevante a la discusión que se lleva a cabo en Vladivostok, porque claramente la capacidad de Japón, de Corea, de China y Rusia de unirse en esta parte del mundo representa un potencial sorprendente. Yo pienso que el potencial científico y tecnológico de todas esas naciones, el programa espacial chino, obviamente las capacidades espaciales de Rusia, las capacidades de alta tecnología de Japón y de Corea, realmente representa un potencial muy profundo. Y cuando uno empieza a hablar del desarrollo de la región de Siberia, de la región del lejano oriente, se está creando el potencial económico en las puertas del estrecho de Bering. Así que pienso que obviamente esto está reflejado en este artículo del Hindú con esta entrevista con Helga Sepp-LaRouche y su llamado para que la nueva ruta de la seda se vuelva el puente terrestre mundial, que es el título de ese artículo. Así que pienso la importancia de lo que Dayan se refirió, esta idea del consentimiento del gobernado. En un sentido, estos diálogos que se están llevando a cabo este fin de semana con la conferencia en Vladivostok, con la conferencia del Grupo de los 20, es lo que realmente se está hablando. Como los europeos están quejándose sobre Obama, ya que trata de imponer el TTIP, la Asociación de Inversión y Comercio Transatlántico, y el TPP, la Asociación Transpacífica, a los europeos. Y líderes prominentes europeos están diciendo, esperen un segundo, no vamos a tener ningún tipo de discusión sobre esto, no es un proceso democrático, pero por supuesto para Obama y los intereses imperiales que lo controlan, no hay una discusión, no hay un proceso democrático. Y pienso que esto es lo que se ha planteado. Y solo para regresar a esto, no hay otro lugar más que el espacio, que es tal vez la mayor reflexión del fin de la idea del viejo sistema de estados nacionales. No hay estados nacionales en el espacio. Estuvimos hablando antes el hecho de que el cohete SpaceX acaba de estallar, el gran programa espacial privatizado que íbamos a tener después de que Obama desmanteló a la NASA, y resulta que su carga era el lanzamiento de un satélite de Facebook para tener una banda ancha en África. Ese es el nivel de tecnología que tenemos en los Estados Unidos o de lo que nos preocupamos. Pero si vemos a lo que China está haciendo con la cara oculta de la luna y ven este esfuerzo de colaboración, esa puede ser la manera de unir a las naciones de este planeta para llevar a cabo esta meta común de la humanidad. Si uno regresa al discurso inaugural que hizo John F. Kennedy en 1961, cuando fue elegido presidente, ese fue obviamente el enfoque de una generación previa de este país. Él dijo, debemos ir más allá de la era de la guerra, porque una guerra total no se puede concebir en la era de las armas nucleares. Esto conduciría a la exterminación no solo de un país u otro, pero la totalidad de la raza humana. Y en lugar lo que debemos hacer es avanzar más allá de la era de la guerra a una era donde las naciones colaboran para lograr el fin común de la humanidad. Él dijo, nuestra misión debe ser explorar las estrellas, conquistar los desiertos, curar la pobreza y la enfermedad y acabar con la misma era de la guerra. Y cuando uno mira al año anterior a los discursos que Vladimir Putin y Xi Jinping dieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, ese fue exactamente el tema. Fue el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y el marco que fue creado por parte de Franklin Roosevelt después de esa guerra, antes de que muriera. La intención era
que ese marco de relaciones internacionales se basara en traer el nuevo pacto, traer los maravillosos logros que Estados Unidos había logrado bajo el sistema americano y llevarlo al resto del mundo para acabar con el imperialismo y el colonialismo de una vez por todas. Así que ellos se remontaron al marco en que las Naciones Unidas fueron concebidas originalmente y dijeron que este debe ser el fundamento del paradigma para avanzar. Inmediatamente después de esos discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Helga LaRouche hizo un llamado para tener una nueva arquitectura de seguridad para el planeta. Y si se ve cuánto ha cambiado en el último año en términos de lo que ahora existe, tenemos la nueva arquitectura de seguridad, la nueva arquitectura económica, este nuevo orden internacional que ahora ha empezado a surgir. Y como decía Diane, le corresponde al pueblo de Estados Unidos recalcar en sí mismo cuán rápidamente la situación en este país podría cambiar si se toman las medidas necesarias para que Estados Unidos se una a ese marco. Si uno avanza un par de meses a partir del día actual y ve que tanto ha cambiado desde esa previa reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, uno puede ver qué tan rápidamente las cosas pueden cambiar y mejorar. Y sé que es lo que Helga ha afirmado una y otra vez. El futuro es tan cercano que está a la punta de los dedos y sería tan fácil lograr. Pero hay acciones audaces que deben tomarse en Estados Unidos y absolutamente eso empieza en el mes de septiembre con la convocatoria de que haya una votación inmediata sobre la Glass-Steagall y que se imponga esto en el Congreso de Estados Unidos. Pienso, Matt, que el señor LaRouche ha enfatizado en repetidas ocasiones que ganar esta lucha en Estados Unidos, básicamente restableciendo Estados Unidos a su tradición histórica, que era una nación anticolonial, antiimperial, específicamente anti-imperio británico, que nació a través de una lucha en contra de todos esos principios del imperio que gradualmente cada vez más han sido adoptados por los últimos dos gobiernos, por el gobierno de Bush 43 y de igual manera, si no es que mucho más, por Obama. El hecho es que en este momento podemos, como indicó la pelea para la publicación de las 28 páginas y la pelea para la Glass-Steagall indican, podemos ganar esta lucha en Estados Unidos, pero se debe hacer ahora y se debe hacer a tiempo donde la gente se dé cuenta que hay batallas críticas de flanqueo que se deben luchar. Otras cosas son simplemente irrelevantes o son distracciones y deben ignorarse. Ganamos la pelea sobre la Glass-Steagall, ganamos la pelea sobre la denuncia total del 11 de septiembre saudita, porque esa realmente es la historia británica saudita que se adentra a nuestra propia estructura de seguridad nacional. Estas son las cosas que se van a medir en los próximos días y semanas y prácticamente no tienen nada que ver con el espectáculo de las elecciones, que cada vez más va a ser un factor dominante. Debemos ganar la guerra por la Glass-Steagall, debemos ganar la lucha a favor de la ley HASTA y todo esto se puede ganar en el Congreso en las próximas semanas. Esto va a tomar una enorme movilización, una movilización enfocada del pueblo estadounidense y significa que muchas instituciones que pueden ser llevadas en muchas diferentes direcciones tendrán que tener el mismo tipo de enfoque que el señor LaRouche exige y demanda de nuestras propias fuerzas. La AFL-CIO participa activamente en la Glass-Steagall. Ya ha llegado el momento de eliminar todos los obstáculos y asegurarnos de que esto se imponga, porque la Glass-Steagall es solo el punto de partida. Exige un sistema de crédito nacional, banca nacional y establecer proyectos prioritarios, incluyendo primero y principalmente el revivir a la NASA, revivir al programa espacial respaldado por el gobierno, porque estas son el tipo de cosas que van a revivir la productividad real en la economía estadounidense, dado que tanto se ha hundido de hecho. Quisiera decir una cosa, esos dos temas
el obligar a que se vuelva a abrir una investigación sobre el 11S y una movilización inmediata sobre la Glass-Steagall. Esto se presenta en la edición de esta semana de The Hamiltonian, que está circulando en las calles hoy en día, y este es el enfoque directo de los activistas en lo que todo mundo debe estar envuelto. Es la saturación de la ciudad de Nueva York, especialmente con esta publicación semanal de Hamiltonian. Diane, antes de concluir esta conferencia, ¿podrías darnos una idea de cómo esto está cambiando la situación en el terreno en Nueva York y lo que la gente debe hacer entre ahora y el próximo fin de semana para maximizar el efecto de los eventos que van a suceder esta próxima semana? Diría que la gente ciertamente debe comunicarse con la oficina del Proyecto Manhattan, obviamente para venir a nuestra reunión mañana en Manhattan, donde la gente puede recoger copias de The Hamiltonian y acompañarnos en su distribución. Los hemos estado distribuyendo en toda la ciudad y hemos recibido una respuesta muy positiva. Y es sorprendente, que estamos imprimiendo es solamente el cuarto ejemplar y ya tenemos seguidores de gente que nos dicen, tienes el siguiente. Y yo pienso que está formando la percepción de lo que la gente está dispuesto a decir. Tal vez sea una coincidencia, no lo sé, pero publicamos nuestro primer ejemplar sobre Hillary Clinton como un títere para las guerras de Obama y de Wall Street. Y esa semana Maureen Dowd publicó su columna sobre Hillary Clinton, cómo está a favor de la guerra y es un reemplazo perfecto para Dick Cheney. Esa fue la idea. Así que, como hemos visto en el pasado, hay ciertas cosas que nosotros enfatizamos y cambiamos lo que la gente se le permite discutir, como cuando el señor LaRouche hace años, cuando Cheney y Bush hablamos sobre Leo Strauss y se produjo una serie de informes y publicamos el folleto Los hijos de Satanás sobre esta política de mentir e imponer a la población, a una manera de terrorizar a la población para que aceptara el fascismo. Y lo siguiente fue que el New York Times publicó este gran artículo sobre Leo Strauss, de quien nadie había oído hablar hasta que nosotros hicimos esto. Pero yo pienso, para regresar a lo que sucedió con las 28 páginas, Obama absolutamente no tenía la intención de hacer públicas estas páginas. Nosotros creamos la situación donde él no pudo dejar de publicarlas. Tuvo que hacerlo. Por lo tanto, la gente debe reconocer de tal manera que lo que solían considerar como los poderes o que las cosas eran inmovibles, que no podían cambiar, ya no es el caso. Ahora es el momento de usar, Jeff lo dijo claramente, la Constitución estadounidense, Alexander Hamilton, lo que nuestra nación efectivamente se supone debe representar en el mundo. Ahora es el momento para que los estadounidenses tengan las agallas y se irgan y demanden que nada menos que ese estándar es lo que vamos a tolerar en este momento. Absolutamente. Yo le pido a todo el mundo que por favor se comuniquen con nuestra oficina de Nueva York si están en la zona o si pueden viajar. Vamos a tener varios eventos en los que pueden participar la semana próxima. Son muy importantes. Y si no lo han hecho, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también vean los 2 últimos videos que hemos agregado en el canal de YouTube y en la página de LaRouche PAC. Como mencioné, toda la conferencia de prensa que dio el ex senador Bob Graham en el Club Nacional de Prensa está disponible. La dirección de esta es elpac.co/Graham-press-club. Esto lo encontrarán en la descripción del video en inglés. También el último video de 20 minutos que se llama La nueva ruta de la seda se convierte en el puente terrestre mundial, una guía que es una visión general muy bien compuesta del nuevo paradigma y cómo parece esta nueva arquitectura económica.
De nuevo, tendremos la dirección de URL de ese video en la descripción en inglés también. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Pienso que esta fue una importante discusión. Manténgase sintonizado a larushpac.com. Muchas gracias. Buenas noches.